Muy buenas tardes. Una temporada más, esta es la segunda. La Asociación de Padres de Familias Separados establece su canal de YouTube para que tengamos esta segunda temporada. Muchísimas gracias por la aceptación que hemos tenido en la primera y les paso, como podrán entender, a presentar a los compañeros, a la gente que hoy va a compartir con nosotros este tiempo en un programa que le hemos titulado Las entrañas del juzgado. Queremos ver qué es lo que pasa cuando nosotros presentamos una demanda a partir de que la presentamos hasta que llega al demandado o llega después, posteriormente, al juzgado a oficiarse. El primero, al que saludamos, es ya un habitual casi en nuestro programa, Ángel Luis Campo Izquierdo, que es magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid, 124. Ángel, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. Muy bien. Estupendo. Encantado de estar otra vez con vosotros. Muchísimas gracias. Tenemos también al letrado de la Administración de Justicia, juzgado número de Gijón, el antiguo secretario judicial, que es Aladino Garmón Cadierno. Muy buenas, Aladino, ¿qué tal? Muchas gracias, bien, gracias por la invitación y a vuestra disposición siempre. Pues, oye, antes de que se me olvide, darte la enhorabuena porque creo que este mes ya estás jubilado. Sí, desde el 17 de agosto ya estoy... Ya estás jubilado, bueno. Ahora otra cosa es que cobres la jubilación. Esperemos que sí, y ojalá. Sé que has trabajado duro y que lo tienes muy, muy merecido, Aladino. Tuve un buen maestro, Ángel Campo, un buen maestro y un buen compañero. Siguiente invitado es el auxilio judicial, el antiguo agente judicial, que es José Luis Octavio del Valle. Muy buenas, José Luis. Hola, buenas tardes. Encantado de estar con vosotros. Muchísimas gracias. También eres tramitador o gestor, en lo que era el antiguo oficial. Sí, también estuve haciendo funciones de gestor procesal. Muy bien, muchísimas gracias, José Luis. El registrador o el registro del decanato está Miguel González Márquez. Muy buenas, Miguel, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Hola. Bienvenido. Mucho gusto. Gracias. Como procuradora, en este programa tenemos a Victoria Rodríguez Acosta, ladrón de Guevara. Muy buenas, Victoria, ¿qué tal estás? Hola, buenas tardes. Muy bien, gracias por invitarme. Hemos trabajado alguna cosilla y es una magnífica procuradora. Y como letrado ya el habitual, además es parte del programa, Gerardo Rodríguez Acosta Gómez. Muy buenas, Gerardo, ¿qué tal estamos? Muy buenas, gracias por contar de nuevo conmigo. Estoy encantado de estar con estos participantes en este tema. Pues estupendo. Vamos a empezar. Cuando un ciudadano quiere plantear o separarse o divorciarse, tiene claro que debe de presentarse en un abogado. Un abogado es el que le va a tramitar una demanda judicial. Antes de establecer el tema que vamos a tomar, quisiera hacer hincapié en algo que todos los que estamos aquí, todos deseamos que en la primera visita el abogado de alguna manera convenza a los cónyuges para que no se separen, intentando en todo caso hacer mediación, hacer todo tipo de situaciones que se pudieran llevar a cabo para que no se separen. Si no se puede llevar esto a buen término, Gerardo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pero yo, si me permites, puntualizo más sobre tu puntualización. Es decir, el abogado nunca es mediador. El abogado puede ser en otro aspecto mediador, pero una vez que has acudido a un abogado, el abogado ya no puede ser mediador, ¿vale? Y lo que sí es verdad es que puedes, y yo creo que la mayor parte de los abogados de familia al menos, animamos a la gente a que si ves una puerta
la posibilidad de acudir a terapia familiar para una reconciliación. Y desde luego, y esto no debía ser desde el abogado, sino desde otras, desde las instancias del Estado, antes que acudir al abogado, como ocurre en Francia, debería animarse a la gente que se plantea una separación, un divorcio, a acudir a mediación, antes de que empecemos los abogados a contaminar esa posibilidad de acuerdo, porque pues ocurre muchas veces que los abogados, en lugar de ayudar, pues dificultamos el problema. Bueno, pues yo distinguiría, respecto a la pregunta que me has hecho, sobre la posibilidad de que efectivamente vengan los dos cónyuges o la pareja y que quieran hacer ese divorcio o separación, quieran hacerlo de mutuo acuerdo, o esas relaciones paterofiliales, o bien que sea uno de los dos que vaya por vía contenciosa. Entonces, ¿lo centramos primero en la posibilidad amistosa de mutuo acuerdo, Juan Carlos? Sí, bueno, pues en principio es pedir una serie de papeles al cónyuge o a los dos, porque puede llevar un solo abogado y un solo procurador, y pues le pide los certificados de nacimiento de los hijos, certificado de matrimonio del cónyuge en caso de que estén casados, también certificado de empadronamiento para determinar la competencia del juzgado, y, por supuesto, el convenio regulador, que es lo que el abogado tiene que redactar acogiéndose a lo que los cónyuges o la pareja deseen o hayan acordado, o les ayudas tú a llegar a acuerdos. Con toda esa documentación y, por supuesto, el poder general para pleitos, que puede hacer el secretario o puede hacerse a través de firma electrónica, un poder apus acta. Todo eso, el abogado, viniéndonos al tema amistoso, se lo remite por correo electrónico al procurador o procuradora para que empiecen a hacer su trabajo. Vale, antes de pasar a la procuradora, Ángel, me habías hecho una señal de que querías hacer una puntualización. Yo quería recalcar un poco lo que tú habías dicho, de que cuando hay un conflicto, el acudir al juzgado es un derecho y eso no lo puede discutir nadie. Pero yo creo que más que un derecho, el acudir al juzgado es un fracaso. Porque la gente piensa que cuando se va al juzgado se va a solucionar los problemas. Y en el 90% de los casos se agravan o se cambian unos problemas por otro. Por eso quería hacer hincapié en que habría que cambiar la cultura de acudir las personas antes del juzgado, que es la última solución posible, a otras intermedias, que son esas soluciones alternativas del conflicto, como decís, la mediación, la justicia colaborativa, etc. Muy bien. Victoria, ya te ha pasado ya la documentación del abogado, pero antes de definir qué es lo que se hace, ¿quién es un procurador? ¿Qué es un procurador? Pues un procurador representa al cliente para que no tenga que ir al juzgado, ni firmar todos los documentos, ni presentar la documentación. También somos un enlace entre el juzgado y el abogado, que comunicamos todas las resoluciones que el juzgado nos da, se las comunicamos al abogado, le hacemos un poco también el seguimiento de la tramitación, la agenda, y luego todo lo que los escritos que quiere presentar el abogado, los presentamos vía LexNet al juzgado. Somos un intermediario entre cliente, abogado y juzgado. Sí. Entonces ya cuando ya tienes la documentación, ¿qué es el siguiente paso? ¿Cuál es el siguiente paso que tienes que hacer? Pues yo recibo la documentación por vía electrónica, por mail. Tiene que venir cada archivo, cada documento en un archivo, y todo tiene que ser en PDF. La demanda por un lado, y luego documento 1 en PDF, documento 2, documento 3, así. Y se sube a una plataforma que se llama LexNet, y eso va al decanato. Al decanato, concretamente al registro del decanato, Miguel. Creo que ese es el nombre, o no sé si a lo mejor me estoy confundiendo y en vez de registro del decanato es registro de reparto. No sé si nos puedes hacer esa aclaración, Miguel.
Sí, bueno, se llama en este caso oficina de reparto del decanato, o sea, del decanato de reparto civil. Es donde llega vía LESNET toda la documentación a una aplicación informática que tenemos, bueno, cada comunidad autónoma o el Ministerio de Justicia tiene la suya y en la que se reciben todas las demandas presentadas. ¿Y cuáles son esas funciones que tenéis vosotros? Sí, pues bueno, yo ahora mismo estoy en el cuerpo de gestión procesal, aunque estoy habilitado, yo pertenezco al cuerpo de tramitación. Entonces, el cuerpo de gestión examina todas las demandas que se presentan y lo que hace es clasificarlas por la clase de reparto por la que se tienen que turnar a los juzgados. En el caso de familia, pues claro, si hay demandas de divorcio, de mutuo acuerdo, de separación, pueden ser contenciosas, pueden llevar medidas provisionales. O sea, entonces, según las medidas que tenga o la clase, si tienen hijos menores o no, se les pone una clase, un código. Entonces, una vez que se han clasificado todas las demandas, los funcionarios del cuerpo de tramitación, pues simplemente proceden a su registro. Se le asigna, bueno, un número, se verifica que los intervinientes que han presentado por vía telemática coinciden con los del PDF que se adjunta a la demanda y una vez que se registran, pues se turna pues, al juzgado que corresponda por turno de reparto o en su caso en las demandas de familia, pues siempre tenemos que mirar si la unidad familiar tenía antecedentes en algún juzgado, porque en ese caso se tienen que turnar a dicho juzgado. Entonces, bueno, pues una vez que se registran, se saca un listado con la demanda, con los intervinientes y se coloca en el casillero del juzgado al que le ha correspondido. Vale. Y al juzgado al que le ha correspondido es el auxilio judicial, José Luis. Exactamente. Es el auxilio judicial, en este caso, el que normalmente va al decanato a recoger esos listados que saca la oficina, que coloca en el casillero de cada juzgado, revisa con el listado, porque claro, nosotros utilizamos un programa de gestión procesal civil en el cual también vemos los asuntos que han entrado, vemos el listado que han entrado ese día y cotejamos que efectivamente coincida con lo que tenemos nosotros. Nosotros le damos un OK, firmamos el listado para dejarlo ahí en decanato y nos lo subimos al juzgado. Una vez que el auxilio judicial sube al juzgado con ese listado, en el sistema, en el programa de gestión procesal civil, procede a registrar, aceptar esas demandas que han entrado. A la vez que da o que acepta esas demandas, se les da ya el número que corresponde a ese juzgado, el número de procedimiento, que es con el que todos al final, cuando los procuradores, los letrados, las partes vienen al juzgado, van a preguntar por ese procedimiento y se hace a la hora, ese número se da cuando se acepta en el juzgado, ¿vale? A través del programa. Y según cómo esté organizado, dependiendo de la demanda que sea y cómo esté organizado el escenario que le corresponda a tramitar esa demanda. Vale. Posteriormente, José Luis, ¿a quién se lo mandáis vosotros la documentación? No, la documentación queda en el juzgado, se hace el expediente, se revisa el expediente, la documentación que coincida con la documentación que tiene, como nos llega vía LESNET a través de los procuradores que lo envían por LESNET, a nosotros nos llega ya cargado en el sistema de gestión procesal civil toda la documentación, en ese PDF que había dicho Victoria, y imprimimos las demandas y la documentación, ¿vale? En caso de que fuese mucha documentación, que no fuese fácil imprimirlo, pues se pediría una copia a las partes. Por ejemplo, esa documentación, esa demanda, se le da traslado al letrado para que la vea y vea los defectos que pueda haber. Aladino, tú eres lo que se llamaba antiguamente secretario judicial, letrado de la Administración de Justicia. ¿Cuál es la función que desempeñas tú? Bueno, en primer lugar quiero agradecer a José Luis y a Miguel la explicación tan correcta que han dado. Yo, claro, soy una persona que ya tengo 44 años de servicio en la Administración de Justicia. Empecé siendo auxiliar, lo que hoy es tramitación. Después fui oficial, lo que hoy es gestión. Finalmente, secretario letrado de la Administración de Justicia, ahora jubilado.
Sí, lo que han dicho más o menos desde un inicio que venía todo en papel, más o menos era así. Hoy con el sistema informático, las aplicaciones de gestión, todo es distinto. Ya no se imprime nada. Por lo menos en los juzgados de familia, en Gijón que estoy hablando, ya no se imprimen las demandas ni los documentos. Es decir, todas las personas que trabajan en el juzgado tienen doble pantalla y el gestor informático, que es el de Minerva, que creo que también es el que se utiliza en Madrid y en muchas comunidades, Castilla y León y otras, ámbito del Ministerio de Justicia en general, pues ahí ya cuando vienen las demandas, vienen a esa aplicación de Minerva y viene un listado de ellas, ¿no? Es decir, el decanato las ha remitido y nosotros las recibimos ya en el sistema de gestión procesal, en este caso de Minerva. Ahí lo que tenemos que hacer, los letrados, es ver las demandas que hemos recibido y mirar una a una y minutarlas. Es decir, el sistema este procesal de Minerva, de la aplicación procesal de Minerva, permite minutarlas para que los funcionarios, una vez que están todas minutadas, puedan aceptarlas, con lo cual ya genera un número de procedimiento y ya iniciarían el trámite conforme a la minuta que se ha dado por parte del letrado. Esta es nuestra obligación, tenemos que hacerlo. Y desde aquí apelo también a toda la responsabilidad de mis compañeros, porque esta es nuestra verdadera función. Mirar las demandas que llegan y minutarlas, mirando todo, mirando lo que falta, mirando si todo bien. Especialmente yo lo que miro, que es una de las cosas más importantes y que tienen que tener en cuenta los abogados y procuradores, por eso quiero decirlo, es si vienen todos los documentos y vienen sucintamente con una reseña. Es decir, si es, por ejemplo, una certificación de matrimonio, que ponga certificación de matrimonio. El PDF que llega al juzgado, que venga sucintamente con esa reseña. ¿Por qué? Porque eso después se incorpora al sistema informático de Minerva y cuando vas a ver todos los documentos, hay un procedimiento, si tienen esta reseña, vas directamente al documento. No te hace falta mirar todos o mirar el índice, ya vas directamente a él. Eso por una parte. Como me bien ha dicho también la procuradora, estos documentos tienen que venir en PDF, pero con unas características de OCR. ¿Para qué? Para que este PDF se pueda copiar y pegar en una sentencia o en otra resolución judicial. Es muy importante para abogados y procuradores que presenten el PDF con esta característica, porque si no, en mi caso yo no lo admitía y le decía que me lo presentaran con esta característica, porque es obligatorio. Y aparte de llevar también la firma digital electrónica, bien del abogado o bien del procurador, de uno de ellos vale solo. Si no, tampoco se admitiría y se requeriría para que lo presentaran. Miro fundamentalmente también si aportan también el poder de la persona que representa al procurador. Y aquí quiero hacer una matización o un ruego que es bueno para todos, para el juzgado y también para los profesionales, para que todo vaya más rápido. Si cuando la demanda se presenta el poder acus acta, el paso siguiente será admitir la demanda. Pero si no se presenta y todo lo demás está bien, vamos a requerir para que dé el poder acus acta un día. Y ahora con lo que tenemos sanitario del COVID, resulta que señalaremos un día a lo mejor más o menos lejos, según los juzgados, según cómo marchen los juzgados. Entonces, si ellos ya nos traen el poder acus acta, ese tiempo que se pierde en citar a una persona para que venga a otorgar poder acus acta, se gana. Y tienen que saber, como ya lo saben los profesionales, que el poder acus acta se puede dar en el juzgado, en los turnos que hay, pero también se puede dar en una plataforma del Ministerio de Justicia por el propio interesado con su DNI electrónico. Y yo sí que ruego que esto que lo hagan, porque es que avanza mucho el trámite del juzgado y hace perder menos tiempo a todos y es más ágil. Una vez que yo hablo en primera persona, pero una vez que el secretario judicial, ahora letrados de la Administración de Justicia, ha minutado las demandas, los funcionarios del juzgado van a la aplicación y ven que están minutadas y saben que pueden aceptarlas. Esas demandas irán, normalmente en los juzgados hay varios funcionarios, unos son tramitadores, otros son gestores, y la verdad es que, por desgracia, hacen todas las mismas funciones, aunque tienen funciones distintas, tramitan todos de todo. Yo creo que eso es incorrecto, pero se hace así, normalmente por números. Un funcionario lleva los que terminan en 0 y en 1, otros que terminan así, ¿no? Y así se distribuyen el trabajo. Entonces cada uno entra, ve la minuta y ya hace lo que en esa minuta se dice.
Ese sería el paso primero que hace el letrado de la Administración de Justicia. Y, Aladino, ¿quién es el que tramite la documentación a notificaciones y embargos para que se lo comunique al demandado? A ver, una vez que se admite la demanda, el paso siguiente sería una cédula de emplazamiento y se mandaría al Servicio Común de Notificaciones para que hiciera ese acto de comunicación. Y ese servicio común hace el acto de comunicación y nos lo devuelve al juzgado, y desde ahí contamos el plazo correspondiente de 20 días en los divorcios contenciosos, separaciones contenciosas, modificaciones contenciosas. Pero es un servicio común. Cuando no hay ese servicio común, lógicamente este es un acto de comunicación que está encomendado al auxilio judicial. Aunque también sé que hay en muchos sitios que lo hace el gestor, pero el que tiene que hacer y la competencia para hacerlo es el auxilio judicial. Notificaciones, emplazamientos, requerimientos, embargos. Vale. Ángel, ¿el decanato tiene que ver algo con el juez decano o es simplemente que adquiere el mismo nombre? No. El decanato está bajo la supervisión del decano y del secretario o el letrado de la Administración de Justicia del decanato. Lo que sucede es que normalmente el decano es por elección. Si no se presenta nadie o no resulta elegido nadie, será el más antiguo en el escalafón del partido judicial correspondiente. Pero el problema es que el letrado de la Administración de Justicia, que está en el decanato, no es por elección, sino que lo arrastra el decano, el juez decano. Es una de las cosas que se ha querido cambiar y no se ha conseguido cambiar. Hay ciudades, por ejemplo, como Madrid, Barcelona, creo que Bilbao, no sé si en Valencia, que el decanato, el juez decano, está exento de labor jurisdiccional. No se dedica solo al decanato. Entonces está ahí al pie del cañón, porque si no, el juez tiene que compartir su labor de juez con las funciones del decanato. Entre esas funciones del decanato, que lo que se ha comentado hasta aquí sería más bien del letrado del decano, el decanato, el juez decano lo que suele resolver muchas veces son controversias entre los jueces, de competencias, de reparto, de salas, de espacios, etc. Un decano puede repetir eso cada 4 años, ¿no? Cuando tenéis que hacer la decano elección. se elige cada 4 años, pero por ejemplo en Gijón, que yo le conozco, y Aladino también, Luis Roda, un compañero que es un gran compañero y profesional, pues me parece que lleva 20 años o más porque nadie quiere ser decano. Y como además es el más antiguo en el escalafón, pues le toca, sí o sí. Vale. José Luis, cuando llega al juzgado competente, ¿quién se ocupa de la documentación y qué es lo que se hace con ella cuando ya ha llegado al juzgado? Cuando ha llegado al juzgado, después de que venga del servicio común, del decanato, de la notificación, pues si, como bien ha dicho el señor Garmón, ya está repartido ese asunto al funcionario correspondiente, el personal de auxilio, la persona de auxilio es la que va al servicio común. Allí lo mismo, tenemos unos casilleros en los que nos dejan allí la documentación que tenemos de cada juzgado. Recogemos lo que nos ha llegado de lo que nosotros le habíamos entregado anteriormente para que hagan las notificaciones que correspondan de los emplazamientos con esa célula de emplazamiento que habían dicho, y la llevamos al juzgado, se la entregamos al funcionario que corresponda. El funcionario que se hace cargo de ese expediente, de esa documentación, que es el que lleva ese procedimiento, ve qué tipo de diligencia se ha practicado, es decir, si la diligencia ha sido positiva y se ha hecho la notificación, que llevará un trámite, ¿vale? Habrá que esperar esos días que había dicho el señor Garmón, ¿vale?, que tienen para contestar a esa demanda, o si ha sido negativa, ¿vale?, es decir, que no se ha localizado a esa persona. Miguel, ya tenemos la documentación. Los documentos originales habéis comentado que tienen que ser digitales, pero ¿qué es lo que pasaría si se presentan en papel? Pues, bueno, nosotros en principio tenemos órdenes de no admitir documentación en papel. Solo, vamos, por indicaciones del decano, podemos admitir documentos originales en papel si han sido requeridos por el juzgado. Entonces, en ese caso, la parte que nos presente tiene que acompañar pues, la resolución por la que se ordena
ordena que se aporten documentos originales. Pero en principio toda documentación tiene que ser telemática. Pero si a vosotros os presentan documentos en papel, ¿los plazos corren o le dais algún plazo para que lo presenten digital? No, bueno, normalmente, o sea, nosotros en realidad no concedemos, o sea, no podemos dar ningún plazo, porque o sea, en el decanato, si vienen con documentación, pues simplemente les indicamos que tienen que presentarla telemáticamente. O sea, entonces, pues el plazo será el plazo que tenga para presentar la demanda, si es que está sujeta a plazo, claro. Victoria, ya tenemos toda la documentación, ya tenemos la notificación, y ahora, ¿cuál es la labor del procurador y del abogado ya para ponerse en marcha con esta demanda? Quería hablar un poco de lo que pasa en Madrid, que es a lo que me dedico, no sé lo que pasa en otras provincias, como en Gijón. A mí me ha encantado oír que lo hacéis todo digital. Aquí en Madrid no es así. Aquí en Madrid, según llega la demanda, bueno, ya estamos en el trámite que está en el juzgado y el tramitador o el letrado de justicia nos dan un plazo para aportar todo en papel. O sea, lo de telemático, pues es un trámite, pero se trabaja en papel, tanto originales como la documentación que no es. Hay que formar los autos, hay que darle traslado a la parte contraria y otra copia para el Ministerio Fiscal. Entonces, todo lo que el abogado previamente yo he subido al Exnet, todo eso yo lo imprimo, yo y todos los procuradores, por supuesto, lo imprimimos todo, y se puede hacer en dos momentos. Bien, cuando decanato registra la demanda, nosotros nos aparece en Lexnet a qué juzgado ha sido repartido con un número de registro. Pues nosotros podemos imprimir esa hoja y adjuntar allí todas las fotocopias, pero no todavía los certificados de matrimonio, nacimiento y demás, y los originales no los podemos aportar porque, como bien ha dicho Miguel, solo admiten fotocopias. Entonces, claro, pero tú imagínate que tú tienes o que puedes oficiar perfectamente en Gijón. Y tú, como procuradora, supongo que podrás, por sí, designación de tu sí. cliente y demás, entonces tendrías que cambiar tú toda la documentación y presentarla toda telemática. Claro, manera. para mí sería muchísimo más cómodo trabajar en Gijón casi que en Madrid, porque lo hago todo telemático, no tengo la obligación de desplazarme. En cambio, una procuradora de Gijón, tendrá más problemas para trabajar en Madrid porque tenemos que aportar dos veces la documentación, una en fotocopia y otra la original. En otro momento la original, cuando ya sabemos juzgado y autos. ¿Cuál crees que es el problema por el que no se tiene todo centralizado? Porque es absurdo que en una ciudad se haga de una manera, en otra ciudad de otra. No sé quién me puede contestar a esta pregunta. Hombre, yo me atrevo a decir, sí, con mi modestia, me atrevo a decir que dependerá un poco también de las competencias que tengan en cada comunidad. Sobre todo de los medios materiales que disponga cada juzgado y luego de cómo se organice el trabajo en cada juzgado, de cómo trabaje cada uno. Vale. Avanzamos un poquito más, Ángel. Espera un momento. Vale. El trabajar telemáticamente o no, que yo creo que el futuro es ir a trabajar telemáticamente, el problema son los medios que tenemos. Porque para trabajar telemáticamente, los órganos judiciales tendríamos que tener un material que no tenemos. Tendríamos que estar a la misma altura que Hacienda. Y los jueces tendríamos que tener los correspondientes equipos en casa. Y eso no existe. Entonces, hoy por hoy, por ejemplo, desde el punto de vista del juez, para resolver un asunto, si tiene que hacerlo telemáticamente, es muy complicado. Salvo que él se ponga sus propios medios, que a muchos no estamos de acuerdo con eso. Entonces, a mí me sugiere una pregunta, Ángel, y en este caso es, ¿estáis obligados todos en justicia a tener en vuestros domicilios Internet? Si quieres trabajar en casa, sí. Lo que pasa es que hay muchos compañeros, por ejemplo, que trabajan en el despacho del edificio judicial, pero si tú quieres trabajar en casa, tendrías que tener Internet para acceder al expediente judicial desde casa. Eso lo sabe más Saladino.
Yo, gracias a Dios, y espero no tener que vivirlo, no he tenido que usar ese sistema todavía. Aladino, cuéntanos un poco entonces tú. Sí, a ver, tienes que tener internet en casa, claro, si no, no puedes hacer nada. Y si no lo tienes, nadie te lo va a pagar, ¿no? Ni a poner. Lo que sí ha sucedido en Asturias, en el confinamiento que hemos tenido, los funcionarios han podido trabajar desde el primer día en casa, es verdad. Se hicieron todas las aplicaciones informáticas para que eso fuera posible. En un principio con un lector de tarjetas podías hacerlo, después ya quedó todo en la nube y ya no hacía falta ni la tarjeta. Y de hecho yo desde el primer momento del confinamiento estuve trabajando en casa, transfiriendo dinero a las personas sin ningún problema. O sea, lo hice, a veces se cortaba la comunicación, pero en general funcionaba bastante bien. Y yo creo que no se tenía que haber suspendido ningún plazo, por lo menos de lo que conozco en Asturias, sabiendo que se podía trabajar desde casa, que el que quería hacerlo podía hacerlo, porque además incluso le facilitaban un ordenador si no lo tenía. Entonces, teniendo en cuenta estas cosas, yo creo que, por ejemplo, aquí en Asturias, no sé cómo serían los demás casos, porque esto afecta a toda la comunidad, no solamente a Gijón, no había ningún problema para trabajar desde casa, ninguno. Es más, no tenían que haberse suspendido ni los plazos procesales, salvo aquellos que eran simplemente para celebrar la vista. Todo lo demás se podía haber hecho y la verdad que hubiera evitado, no sé, no solamente confusión, porque a veces ya no sabes cómo contar los plazos, son dobles, no son dobles. Yo, por ejemplo, en familia me ha dado mucha pena, de verdad, y lo diré, y a veces hasta he llorado porque me parecía injusto, me parecía muy injusto que mujeres especialmente, que son las que tienen la guardia y custodia de los menores, que tenían que cobrar y no cobraban. Y, por ejemplo, había en una ejecución reclamando unos alimentos que se oponían a la ejecución, quedaron suspendidos los plazos, tenías el dinero, no podías darlo porque no estaba resuelto. Tuvimos que esperar los 2 meses y medio, después el plazo para apelar se prolongó otros 20 días más, 40 días. Dije, ¿pero qué me estás diciendo? Y aquella pobre mujer sin cobrar. Yo creo que nadie se paró, nadie se paró a ver esto. Yo creo que no les importó. Claro, y después sí, hablan de tantas cosas que yo digo, pero bueno, ¿por qué lo más elemental no se tuvo en cuenta? Pero... Y es una cosa que no entiendo. Telemáticamente hoy es posible trabajar en los juzgados desde casa. Lo que sí he apreciado que no se trabaja igual en casa que en el juzgado. Es mucho más rápido, va más ágil en el juzgado, en la oficina que en casa. ¿Por qué? Porque en el juzgado tienes todo. Y en casa tienes lo que traes, tienes que organizar para traer y tienes que organizar para llevar. Y se te pueden olvidar cosas en ese tránsito. Eso sí que es verdad. Vale, te quería apuntillar un poco esta pregunta. Desde que fue la primera parte de la pandemia, vamos a decirlo así, Aladino, hasta ahora, ¿tú crees que hemos aprendido? Porque ¿podemos otra vez confinarnos o puede el juzgado otra vez trabajar desde casa con unos medios en los cuales se ha aprendido de los errores cometidos en la primera parte de la pandemia? Yo pienso que los funcionarios han aprendido, que pueden hacerlo. Yo lo que dudo es de los poderes políticos o legislativos. De eso sí que dudo, porque creo que esos no lo han aprendido todavía. No han aprendido, porque no han estado al pie de la gente. Cuando estás al pie de la gente, cuando estás trabajando con ellos, cuando estás implicado con ellos, es cuando te das cuenta de las cosas, cuando lo estás viviendo. Y estás viviendo en el juzgado, las entrañas, como decimos aquí, pero también estás viviendo las entrañas de los ciudadanos. Yo creo que eso es cuando hay como una lejanía, o sea, no está cerca, el poder no está cerca de esa. O sea, nunca me explicaré por qué han alargado los plazos, por qué han suspendido los plazos, cuando no era necesario. ¿Habremos aprendido eso para otra vez? Pues no lo sé. Bueno, lo que yo sugiero es que en su día pues podríamos hacer también un programa de esto, pues porque nos daría para mucho más, pero tenemos que avanzar. Ángel, entrando ya un poquito más en materia, ¿quién es el fiscal o qué es un fiscal y qué función tiene dentro del juzgado? Iba a decir una cosa, pero no lo digo, que se graba. Bueno, pues no lo digas, que luego se graban las cosas. Los fiscales, en teoría, vienen a representar a la ley, porque tienen una doble función, que es hacer respetar el principio de legalidad, es decir, todo lo que se hace en un juzgado
esté sometido a lo que dice la ley. Y en segundo lugar, tienen una labor de representar y defender los intereses de las personas menores de edad y de aquellos que por razones de su discapacidad, en cuanto no tengan las correspondientes medidas de apoyo, no puedan defenderse a sí mismos. Son funcionarios como los jueces y los LAC y los oficiales y auxiliares de agente que entran por oposición, tienen que ser licenciados en Derecho. La diferencia que tienen con los jueces es que ellos residen en la capital, tienen medios de transporte hacia los respectivos juzgados de su partido judicial, les trasladan en coche oficial, les llevan en coche oficial, pueden hacer las comparecencias por videoconferencia cuando la plantilla se lo impida y en teoría, pueden presentar demandas que lo hacen y deben de contestar a demandas con la suficiente información. El problema, y lo siento, es que en muchos de los casos lo que hacen es una contestación de modelo y luego van al juicio sin tener o no haber obtenido la debida información y luego están un poco perdidos en el juicio. Gerardo, ¿quieres? Sí, yo decía, porque esta mañana he tenido un juicio en Majadahonda y el fiscal, debe ser que el chofer del coche oficial estaba de baja porque no había fiscal. Quiero decir que el fiscal, por ejemplo, el jugador de familia sí que está, pero en otros de ser de cartón, porque no. Luego, lo curioso es que informan sobre un juicio en el que no han estado. Pero bueno, Ángel, querías... esto no será culpa de los fiscales, será falta de medios, pero esa es la realidad. Vamos a ver, lo que sucede es que con la ley en la mano, cuando se celebra una vista, es obligatorio que esté el juez y el agente, o el auxilio judicial que se llama ahora, y los abogados. Sin esas piezas no se debería poder celebrar el juicio. Si la parte no va o no quiere, el abogado puede no ir y no pasa nada tampoco. Pero sin juez y sin agente no se debería celebrar. El fiscal no es obligatorio que acude porque la ley no le obliga, por desgracia. Tendría que ser obligatorio su asistencia si tiene esa labor de representación. Los LAG, hasta, lo sabe Ladino, hasta hace unos años sí iban a sala, pero por razones de todo esto telemáticos, en teoría pueden estar desde su despacho controlando la sala de vistas y pueden decidir acudir a la vista. Su asistencia a la vista no es obligatorio. Y las partes pueden acudir o no voluntariamente. Creo que sería bueno volver a lo de antes. Creo que es bueno que esté el juez, que esté el fiscal, que estén los letrados con facultades para decidir. Creo que en vista, si están las partes, los procuradores no tendrían que estar porque no hacen una labor en vista. Yo creo que para el procurador, está aquí Victoria, que lo debería comentar después, es una pérdida de tiempo, las vistas. Pero hay jueces que se empeñan en que tiene que estar estando la parte. Entonces, está la parte y su representante. Sobra uno. Entonces, habría que revisar eso. Creo que Aladino tenía algo que decir. Sí, Aladino. No, solamente añadir a lo que ha dicho muy bien Ángel, es que el letrado de la Administración de Justicia, si todas las partes lo piden, creo que 2 días antes de la vista, me parece que es el plazo, tienen que ir también, si todas las partes piden que esté presente. También el letrado de la Administración de Justicia puede decidir por su cuenta si considera conveniente asistir por la complejidad de la prueba o por otras razones, también él de motu propio puede asistir. Son los 2 casos en los que el letrado, tal como está hoy la ley, tiene esa facultad para asistir o no a las vistas. Una sería obligatoria si la piden todas las partes y otra sería de motu propio si él lo considera, por las razones que haya en el caso, que es conveniente su asistencia. Gerardo, colócanos, entramos en una vista, colócanos qué es lo que hay colocado en las diferentes mesas. Están los abogados, Bueno, primero yo iría por la cabeza, ¿no? Primero te encuentras con el juez y también depende de no todos los juzgados están igual. Por ejemplo, en Madrid, que es lo que yo conozco más, los juzgados de familia, según estás mirando al juez, a su derecha, a la izquierda de según entras, a la derecha del juez,
está el fiscal. Y a la izquierda del juez, pues puede estar el LAG o no, depende del juzgado, hay algunos que están y otros no. Y luego está una persona que, pues aquí en Madrid, por ejemplo, el juzgado de familia, pues tiene algún tipo de limitación física y que suele copiar, para levantar el acta, suele copiar lo que hay. Luego, como una avispa, revoloteando está el auxilio judicial, que es el que va a convocar a las partes para que bueno, pues les va a pedir sus DNIs y les va a ir colocando y sentando, y luego está, ya digo, revoloteando un poco, recogiendo documentación de la que proponen los letrados o lo que su señoría supongo que le encargue. Luego, la parte actora, el que presenta la demanda, pues el letrado se sienta a la derecha, en las esquinas, ¿no? Y el procurador a su vera, ¿no? Y enfrente, es decir, a la izquierda del magistrado, se sienta el otro letrado y su procurador. Y luego las partes, que son los protagonistas, pues están sentados en el lado donde está su letrado respectivo. En algunos juzgados que son más amplios, están sentados al fondo y se levantan para el micrófono para cuando son interrogados, y en otros juzgados más chiquititos, pues lo hacen directamente sentados con el micrófono a su altura. Y no sé si me dejo alguien. Bueno, y a veces vienen asistentes que normalmente el magistrado o el juez te pide, que son o jueces en prácticas o alumnos de derecho, como público, porque si no, en general, el público no se permite su asistencia por ser materia reservada o materia privada, ¿no? Vale, ¿nos puedes explicar también un poco, más o menos resumido, puesto que para que podamos avanzar un poquito, qué es y cómo funcionan los equipos técnicos psicosociales? Los equipos técnicos, bueno, pues es un apoyo que tiene el juez para tener luz acerca de la idoneidad de los progenitores como tales, y también para conocer un poco todo el ambiente familiar, lo que opinan los hijos al respecto de la custodia, respecto de las visitas, respecto de la relación con uno u otro progenitor. Y bueno, pues se basan en pruebas objetivas psicotécnicas, como el CUIDA, como determinados test, y luego fundamentalmente en entrevistas individuales. Entrevistan a un progenitor, luego al otro, y luego pues entrevistan a los hijos si lo consideran oportuno, y a veces pues interactuando padres e hijos para ver cómo se relacionan. Luego emiten un informe y en función de lo que las partes, los letrados o el letrado haya pedido que informe, ¿no? Normalmente es por el tema de la custodia, pero también puede ser sobre la capacidad para que se pueden llevar a cabo visitas o sobre la capacidad de relacionarse de alguna manera con un progenitor. Ese informe se emite y no es vinculante para el juez, pero bueno, es ilustrativo, y la realidad, esto lo discuto muchas veces con Ángel, la realidad es que luego pues es casi siempre es determinante de lo que va a resolver el juez. El equipo psicosocial puede ser llamado por cualquiera de los letrados para ratificarse acerca de su informe, normalmente porque no estás conforme con ese informe. Entonces el letrado que no está conforme, lo normal es que impugne ese documento y luego haga las preguntas, o más que preguntas, las aclaraciones sobre el informe que consideren oportunas, normalmente para desmontar el informe. Ángel, querías... No, en esas cuestiones yo quería hacer hincapié en que el equipo psicosocial, que está formado por un psicólogo y un trabajador social, por desgracia, salvo en Madrid y alguna ciudad más, pero muy pocas,
son muy escasos. En Gijón, lo sabe Aladino, había un equipo para 17 juzgados. Y eso que Gijón tiene 2 juzgados de familia especializados. Entonces, el problema que surge aquí, y es con las que yo discuto con Gerardo, es, primero, que no es siempre necesario el equipo psicosocial. Segundo, que el equipo psicosocial habría que evitarlo siempre que se pueda, poniéndose de acuerdo los 2 letrados en ir a un psicólogo de parte. ¿Por qué? Porque ese psicólogo de parte va a tener más tiempo para atender ese caso y lo va a hacer mucho más rápido. El problema que surge es que cada abogado presenta su informe de parte que siempre es beneficioso para la parte. Y eso no puede ser, salvo que los informes negativos no se presenten. Que es como se está riendo aquí el letrado. Entonces, ese es el problema que siempre se dice. ¿Por qué nos queremos más al equipo psicosocial que al psicólogo de parte? Pues porque los informes negativos no se presentan. Entonces siempre hay esa duda de si son objetivos o no. Y unido al equipo psicosocial tendría que haber, que eso lo hay en muy pocos juzgados, unas salas especializadas para atender a los niños con los espejos unidireccionales. La cámara Sengel, que se llama, o el sistema de circuito de televisión cerrado. Eso es fundamental para saber cómo actúan los niños, porque yo la experiencia que tenemos, lo tenemos en Gijón, es que si tú dejas a un progenitor con un niño jugando en esa sala y a la media hora ves por el espejo, sin que ellos se den cuenta, ves cómo interactúan y a veces no hace falta ya ni el equipo, porque el propio juez y las partes lo ven. Nada más por ahora. Aladino, ¿qué sucede en una comparecencia ante el letrado de la Administración de Justicia? Una cosa. Primero, agradecer a Ángel lo que ha dicho antes, porque que exista esa sala en Gijón es obra de él, que luchó por ella y lo consiguió. Bueno, las comparecencias que se hacen ante el letrado pueden ser de diversos tipos. La verdad es que tengo que reconocerlo y confesar que muchas veces no se hacen ante ellos, las hace el gestor, el tramitador. Pongo por caso, por ejemplo, una ratificación de un convenio regulador en un divorcio. Bien, es verdad que el letrado lo ha visto, si es competencia de él, le da el visto bueno, ya en la minuta que hace al principio, y si es el juez, pues también hace lo mismo. Entonces, bien, que en esa comparecencia no esté el letrado, que simplemente es para ratificar un convenio que ya lo ha visto, lo va a firmar posteriormente. Eso yo creo que se hace así en todos los juzgados. Para otorgar un poder apuz acta se hace lo mismo. Yo aquí, la verdad es que estoy descontento con la Administración en cuanto a los poderes apuz acta, porque yo creo que no se puede trabajar así, no se debe trabajar así. Una persona cuando va a un notario para dar un poder apuz acta, pues el notario le explica en qué consiste el poder, las facultades que puede dar, cuáles quiere excluir. En los juzgados normalmente no se hace nada. La gente va y te dice, firma aquí, firmas, y no sabes el poder que has dado prácticamente ni nada, porque se pone todo. Entonces, eso requiere tiempo. O sea, que una persona vaya a otorgar un poder apuz acta a un juzgado requiere tiempo, porque tendría que estar el letrado explicándole los poderes que puede dar, los que puede excluir, por el tiempo que es el poder. Explicárselo con calma, y la persona que da el poder, que otorga el poder, recapacitar y decir lo que quiere o no quiere hacer. Es cierto que ese poder puede ser revocado también, ¿no? Pero bueno, que esto necesita tiempo. Y claro, es como todo, los recursos. Es muy difícil cuando tienes una semana de guardia de poderes, que te vienen igual en la semana 100 personas a otorgar poder apuz acta. Es muy difícil tener con cada uno, explicarle todo lo que es el poder, las facultades, lo que puede poner, no puede poner, el tiempo. Entonces harías muy pocos en la mañana y el ciudadano tampoco admitiría eso. Claro, entonces estamos ahí un poco en la lucha esa, ¿no? Que a veces por la agilidad, por la rapidez, es verdad que en el juzgado se hacen bien las cosas, pero también el ciudadano merecería esa explicación. Pero eso al final yo creo que nadie tiene interés, ni los abogados, ni los procuradores, porque todos andamos muy rápido, tenemos una vida muy rápida en todo. Entonces faltan medios, faltan muchos más medios. Después, la comparecencia más importante del letrado, la comparecencia más importante que tiene el letrado, yo creo que son las liquidaciones de gananciales y también en los inventarios que se hacen de las tutelas. Tengamos en cuenta que los juzgados de familia, es verdad que llevan procedimientos
de modificación de medidas, separaciones, divorcios. También hay muchas cada vez más de guardia y custodia de alimentos, que eso no figura en las estadísticas oficiales, pero que cada vez hay más. Entonces, en las tutelas, que también llevan los juzgados de familia, las incapacidades, medidas cautelares, que esto sería también un programa interesante para otro día, todos estos temas, que son muy importantes también para cualquier ciudadano, porque hay cosas que las puede hacer el propio ciudadano directamente y que por falta de información a veces no las hace. Y esto sería también, yo creo que motivo para un programa sobre este tema. Pero la comparecencia más importante de los letrados de la Administración de Justicia, digamos que está centrada en las liquidaciones de gananciales, tanto en la fase de inventario como en la fase propiamente de liquidación. En la fase propiamente de liquidación no hay mucho problema, porque ahí si las partes no están de acuerdo en nombrar un contador, pues en fin, se nombra el que corresponda según los listados que nos facilitan los colegios de abogados y nada más. Seguirá el trámite normal de impugnación hasta sentencia. Pero en la formación de lo que es el inventario, ahí tiene una trascendencia importante y tiene que estar presente obligatoriamente el letrado, porque ahí las partes son las que se van a oponer a los bienes que una de las partes ha dicho que se deben incluir, la otra se va a oponer. Bueno, pues ahí tiene un poco que leerlo el día anterior, estar muy enterado, para ese día ir allí con la lección bien aprendida, como hace un juez cuando va a una vista, y ahí pues un poco, no digo ser mediador, pero sí un poco canalizar, ¿no? Y decir, ven, esta persona hizo una propuesta de inventario, yo sé cuál es. Esta otra persona me trae otra. No, la persona que viene como demandada, que no me traiga otra propuesta de inventario. Que parta de la que presentó la parte que hizo la propuesta de inventario, que parta de esa. Y desde ahí vamos a analizar todo. ¿Estás de acuerdo con todo lo que dijo en la propuesta de inventario? ¿Sí o no? ¿Quieres añadir alguna cosa más? Sí, dila. Y después hay que, sucintamente en el acta, hay que expresar los motivos por los que se está de acuerdo. Si se está de acuerdo, no, pero si están en desacuerdo, explicar un poco los motivos, para que después, cuando haya la vista, el juez tenga ya una referencia, por lo menos a primera vista, de lo que ha sucedido en la comparecencia de inventario. Y después está también, parecido a esto, pasan las tutelas, que ahí sería un tema para alargarse mucho, pero bueno, simplemente lo apunto para que quede constancia de ello, porque bueno, quiero que intervengan también otras personas. Pero yo veo las comparecencias del letrado, las más importantes son estas. Después, también, y tuve alguna con Ángel, que lo recordará, cuando hay que hacer algún tipo de exploración de un menor, por ejemplo, en la que no es posible la grabación, por la circunstancia que sea, sí que es que el letrado tiene que estar presente y tiene que levantar un acta muy detallada. Ahí sí que tiene que aplicarse muy bien, porque al no haber grabación, es el acta lo que nos vale. Y ahí tiene que estar todo recogido muy bien, tanto de una parte como de otra. Ahí sí que tenemos que batirnos el cobre y hacerlo muy bien, porque tenemos que ser muy objetivos y recoger todo. Y después también está el tema, que un día con Ángel lo debatimos, esa acta que se hace, hay que dar copia cuando es un menor a la otra parte. Eso es un tema que queda ahí en el aire y que lo dejo ahí porque sería objeto también de un debate importante. Victoria, ¿qué sucede si no puedo presentar un escrito o recoger una notificación en plazo si el ESNET no está operativo? O sea, que el SNET está, que no funciona. Sí. Bueno, el Ministerio de Justicia emite un certificado en el que se dice que no está operativo y entonces el día al principio cuando se inauguró el SNET, los primeros momentos, se podía presentar en papel adjuntando la captura de pantalla de esa certificación. Ahora ya, en los últimos tiempos, lo que nos dicen es que no, que tenemos que esperar a que vuelva a funcionar el SNET y con esa captura de pantalla, si es escrito ya está si no está fuera de plazo no pasa nada, se presenta al día siguiente, pero si está fuera de plazo, pues la manera de acreditar que se intentó y no se pudo es con esa captura de pantalla. Miguel, vamos a ir ya a otro tema. Si el proceso es contencioso, ¿cambiaría mucho la actuación de la demanda? Bueno, en las normas que tenemos es que se tienen que tramitar, o sea, urgentemente, o sea, el día siguiente de su presentación, todas las demandas de familia en las que existan medidas provisionales en relación con menores.
Entonces, en ese caso, pues todos los días examinamos las demandas que se han presentado el día anterior, que las partes que las presentan tienen la opción de presentarlas en la modalidad de urgente. A nosotros nos aparece pues, una pestañita de sabemos que esa demanda la han presentado con urgencia. Entonces, si hay menores que solicitan medidas provisionales en relación con ellos, las tenemos que tramitar inmediatamente. Sí que tengo que decir que, bueno, que muchas veces o sea, la valoración de si una demanda es urgente, en principio la tenemos que hacer en el decanato, porque es verdad que algunos profesionales abusan un poco de esa opción. A lo mejor presentan juicios monitorios como urgentes o conciliaciones que no son previas a querellas, o sea, pero en fin, siempre que sean materias en las que hay menores, que siempre las tramitamos urgentemente. Sigo contigo, Miguel. Estamos separados, estamos divorciados, pero queremos hacer una nulidad matrimonial. En este caso, ¿el proceso a seguir es el mismo o varía mucho? No, bueno, demandas de nulidad matrimonial, la verdad es que hay poquísimas, pero vamos, se presentan, nosotros como el trabajo que tenemos en el decanato no entramos en el fondo del asunto, como se hace en los juzgados. Si nos presentan una demanda de nulidad matrimonial, pues normalmente ya lo de darle carácter prioritario no, lo solemos consultar con el letrado del decanato. Si a lo mejor la persona la presenta urgentemente y hay menores, a lo mejor sí lo tramitamos urgentemente. Pero vamos, como ya digo, hay poquísimas demandas de nulidad. Ángel, ¿la nulidad también la tratáis los jueces, los magistrados, o es un juez diferente? No, la nulidad matrimonial va también a los juzgados de familia, pero hay muy pocas porque la nulidad civil se diferencia muy poco del divorcio. La diferencia fundamental es que con la nulidad el matrimonio nunca existió y con el divorcio el matrimonio deja de existir desde que se acuerda el divorcio. Pero los efectos económicos y todo eso al final son muy parejos. Entonces, la gente no le interesa la nulidad civil, va más a la nulidad canónica por razón del sacramento y de poderse volver a casar por la Iglesia. Por eso hay tan pocas. Sí, José Luis, dinos ya a modo anecdótico, porque para no ser más, vosotros los auxiliares judiciales tenéis muchos fallos. Sois reprimidos por alguna cosa, tenéis anécdotas que nos puedas contar, No lo sé, no. No, ahora mismo no se me ocurre ninguna anécdota, pero fallos, hombre, fallos cometemos como todos, eso es así. Yo creo que más que los auxiliares, igual cuando hacemos las labores de tramitación, de gestión de tramitación, igual podemos cometer más fallos, yo creo que por lo que todos, porque hay mucho trabajo y vamos muy rápido para sacar el trabajo, y cuando hay volumen de trabajo y va rápido, pues hay cosas en las que evidentemente como todos fallamos. Eso yo creo que nos pasa a todos un poco. Sí. Ángel, vamos a profundizar un poquito en algo que es realmente interesante. Dinos cuál es la diferencia entre juzgado mixto, uno de instancia y uno de instrucción. Vamos a ver, los juzgados mixtos de instancia y de familia son un mismo juzgado. La categoría es la misma. Lo que sucede es que por el núcleo de población hay sitios donde los juzgados mixtos, que significa que son juzgados civiles de instrucción y a veces de registro civil. Los juzgados de instancia son en aquellas poblaciones generalmente de más de 100.000 habitantes en que por acuerdo de junta de jueces o por decisión del Consejo separan las jurisdicciones, crean juzgados civiles de instancia, juzgados de instrucción, y luego las poblaciones ya más importantes, el Consejo permite que determinados juzgados de primera instancia se dediquen a materias especializadas, como son los juzgados de familia. Lo que sucede es que hay juzgados de familia que solo se dedican a lo que es el derecho de familia
Hay ciudades donde se llevan familia y capacidad, hay otros juzgados que llevan más asuntos. Lo ideal sería, porque si no creamos ciudadanos de primera, segunda y tercera categoría, es que en todos los sitios hubiese juzgados de familia especializados, que todos los ciudadanos pudiesen acceder a un juzgado de familia especializado, porque eso va a generar mejor administración de justicia en la materia. Aunque luego, si hay tiempo, me gustaría decir algunas cosas. Pero la diferencia es eso. Igual que la diferencia entre juez y magistrado, que la gente cree que es muy importante, es también la población donde trabajas. Normalmente tú sales de la oposición y de la escuela judicial con la categoría de juez. Antes tenías que estar mínimo 3 años en la categoría de juez y luego podías ascender a magistrado. ¿Cuándo ascendías a magistrado? Cuando ibas a una ciudad de más de 100.000 habitantes. Que la plaza que ocupan allí no era de juez, sino de magistrado, pero hacían el mismo trabajo. Lo que pasa es que, en teoría, el magistrado en un juzgado está en un juzgado de más volumen de trabajo que un juez que está en un pueblo. Es la única diferencia. Gerardo, ¿querías apuntar alguna cosa? Sí, bueno, no tiene nada que ver con esto, pero yo, si me permites, voy a usurpar tu puesto y quería preguntarle a Larín una pregunta que yo siempre me hago en los juzgados. La ley de protección de datos no se cumple en un juzgado. Porque, quiero decir, yo es que lo he visto hasta en el Supremo, los archivos y los expedientes por los pasillos. Quiero decir, si viniera yo precisamente mi vecina ya está jubilada, pero era la jefa de servicio de la ley de protección de datos y yo se lo decía, digo, bueno, o sea, a los abogados se nos exige archivos cerrados, que no estén en acceso al público, con una normativa tremenda, y yo los juzgados veo los archivos por todos lados, hasta me los he encontrado. Yo estoy sentado aquí en mi sitio de letrado en la vista y donde está el procurador lleno de expedientes. Entonces, digo, esto no ha habido, no os han llegado tú como letrado de Administración de Justicia, ¿nunca os habéis planteado esto con otros compañeros o no os ha llamado el orden nadie sobre estos temas? Sí, que es un tema importantísimo. Yo decía que muy importante y que nos trae a veces con dolores de cabeza, ¿eh? A ver, se puede afrontar desde varias vías. Por una parte, es verdad que los ciudadanos que están interesados en un procedimiento, lógicamente también el abogado y el procurador, tienen derecho a ver ese procedimiento y a obtener copias. Incluso pueden pedirlas al procurador, que es una de las obligaciones que tiene, dar copia a sus clientes del expediente, que a veces no tenían que ir al juzgado, podían reclamárselas al procurador, así nos evitaban un poco de trabajo. Bien, pero quitando esto, es verdad que con el sistema, con el expediente judicial electrónico, el famoso EJE, debían de alguna forma, arbitrar de alguna forma, para que, ya que no hay papel, por ejemplo en Asturias, en Gijón ya no hay papel, o sea, ya no hay expedientes con papel, solamente hay legajos de originales, que por desgracia los legajos de originales son todo lo que nos mandan el fiscal, porque ellos también están en el sistema. Es una cosa que tampoco entiendo. Entonces, los legajos de originales son los escritos del fiscal, que nos lo mandan originales, algún documento que te puedan mandar original, por ejemplo, una diligencia de emplazamiento también, sería un original, un acuse de recibo. Todo lo demás ya no existe. Tienes que verlo en el programa de gestión. Lo que sí tendría que arbitrar el Ministerio es un sistema para que los profesionales pudieran acceder a su procedimiento en ese sistema de gestión para verlo. Ver todos los documentos en cualquier momento. No ir al juzgado a pedir copia de todo y que tengan que sacarte una copia de todo, que no tiene sentido. Aunque ya las tienen porque se les ha dado traslado de copias en su momento. Bien, eso por una parte. Por otra, lo de los expedientes abandonados en los pasillos. Eso supongo ya que con el tiempo será, pues eso, historia. Nosotros ahora lo que estamos haciendo, en los expedientes que tenemos legajos de originales, ya en la carátula del principio ya no va nada, ya no van los nombres de las personas. Va simplemente el número del procedimiento, nada más. Con lo cual puedes ver expedientes en el mostrador que muchas veces, oye, te puede saltar la vista y decir, no, mira, se está divorciando se está separando ¿verdad? Que eso puede ocurrir, eso es un dato protegido, no tiene por qué saberlo nadie. Entonces,
ya nosotros en la carátula del procedimiento tampoco poníamos ya los nombres de las personas, simplemente el número de procedimiento. Por ejemplo, divorcio 5 del 20, nada más. De tal forma que tú ves una carátula y solamente ves un número, no ves nada más. Es importante cuidar la protección de datos, claro, es que es una obligación además. Y a veces, cuando una persona viene a pedirte un documento, tienes que valorar si esa persona está interesada o no para poder dárselo o no, una copia. A veces vienen las personas al juzgado diciendo que una persona que se ha separado, que tiene una copia de la sentencia y que la ha autorizado a ella para ir a recoger la copia, porque está viviendo en otra parte. Y claro, trae un poder de esa persona hecho a mano. Eso no vale, no podemos dársela. Muchas personas piden también información por teléfono, tampoco se puede dar. Nosotros tenemos que ser, con las personas que llamen, explicárselo con tranquilidad, con afabilidad, no bruscamente, como a veces se hace. Y después también decirles que cuando quiera una persona que está interesada en un procedimiento, un documento, que se persone en el decanato. Esto podía darnos, creo que Miguel podía explicarlo bien, que se personen en el decanato de su ciudad, donde estén, que hagan una comparecencia y que se haga esa petición a través del decanato del lugar donde están, para remitírsela. Porque si esa persona es el interesado, con su DNI podemos dárselo, pero no a cualquier persona. Entonces, a veces valorar quién está o no interesado no es fácil, porque en una tutela, por ejemplo, puede haber herederos, puede haber familia. Entonces, es un tema que a veces sí que nos lleva su tiempo y la decisión es importante, claro. Estoy de acuerdo, Gerardo, con ese tema y que quizás debamos cuidarlo más, sí. Llevamos casi 1 hora 20 minutos. En estos programas tampoco podemos extendernos mucho más. Entonces, os doy 1 minuto, 1 minuto y medio, 2 minutos para que me hagáis un resumen, empezando por Ángel, de lo que quieras comentarnos. Yo un resumen haría en principio una idea. Hemos hablado un poco de cuestiones en teoría. Yo quería recalcar lo que dijo al principio Aladino, de que los funcionarios tienen distintas funciones, aunque al final todos hacen lo mismo. Yo creo que los juzgados son como un reloj lleno de piezas. Hay una aguja que marca las horas, otra que marca los minutos, pero dentro hay una maquinaria que rota y hace que funcione el equipo. El juzgado es igual. Podríamos decir que el juez marca las horas, el LAG marca los minutos y los funcionarios son la maquinaria. Si se estropea una pieza, por pequeña que sea, el reloj no funciona. Entonces, que sepamos que cuando un juzgado funciona, no se puede decir, es que fulanito, hay un juez malo, hay un secretario malo, es el juzgado el que no funciona. El problema, y Aladino lo sabe porque lo hemos comentado, es que antes, para entendernos, el secretario LAG, entre otras funciones, tenía que era jefe de personal y tenía competencias para llamar al orden y para organizar bien las cosas. Y hoy en día, por razones políticas, y los sindicatos le han quitado mucho poder al LAG y no se puede meter ni ponerse serio con esas cosas, que muchas veces se protesta, es que el secretario no. Por lo tanto, es fundamental que para que un juzgado funcione bien haya un equipo y que entre el juez y el LAG hagan equipo de todas las personas. Y la segunda idea de lo que estamos hablando es que hay que quitar la idea que hay en la sociedad de que los jueces y los letrados somos enemigos. Estamos todos en el mismo barco. Reconozco que la culpa es nuestra, porque los jueces no reciben a los abogados, no reciben a los procuradores. Los procuradores, cuando un juez dice que quiere hablar para intentar llegar a un acuerdo, se pone de uñas, me quiere quitar un negocio. No, estamos todos en el mismo barco y si no remamos juntos, esto se va al garete. Entonces, esas son las dos ideas fundamentales. Las entrañas las hemos visto, pero si queremos que funcione, tenemos que ponernos todos de acuerdo. Si no, va al garete y está yendo al garete, por desgracia. Miguel. Sí, pues yo quería destacar desde la parte que a mí me toca, pues que, como ha dicho también Aladino, la verdad es que estamos un poco sobrecargados de trabajo, o sea, faltan medios personales y los medios que tenemos para trabajar no son idóneos. Por ejemplo, él ha hablado de que en Gijón, en Asturias, como es Asturias no tiene competencias exclusivas de gestión de medios personales en justicia, depende del ministerio, utilizan el programa Minerva. No No tiene.
No, ya están delegadas. Sí, están. Sí. Vale, entonces estoy confundido. Sí, sí. Bueno, pero algunas comunidades dependen del Ministerio de Justicia, otras dependen... Entonces, cada una utiliza sus propios programas informáticos, que muchas veces no son compatibles entre sí. Por ejemplo, si a lo mejor desde Asturias se declara incompetente territorialmente a favor de Madrid, la demanda no la podemos recibir en Madrid, porque el programa no es compatible. Tiene que venir todo... La itineración, que le llamamos. Eso es, itineración. Solo podemos recibir demandas de la Comunidad de Madrid en formato telemático. Entonces, claro, hay que imprimir la demanda, mandarla, remitirla en formato papel. Y quiero decir que existe una cierta desorganización, concretamente en justicia, entre unas comunidades y otras. Aparte de una falta de medios personales. Eso es lo que yo ahora mismo veo, lo que impide una justicia de calidad. En fin. Muy bien. José Luis. Bueno, pues yo reiterar un poco lo que han dicho, sobre todo es falta de medios, en la acumulación de trabajo en los juzgados. A lo mejor esto que decía Ladino de que los funcionarios hacen el mismo trabajo todos, a pesar de que son distintos cuerpos los que hay, tiene un poco que ver con eso, porque hay una saturación, entiendo yo que hay una saturación grande y el trabajo hay que sacarlo, y entonces igual no se puede dividir tanto las funciones para que cada uno haga lo suyo, sino que hay que sacar todo el trabajo que entra en un juzgado. Por lo demás, yo creo que sería bueno el modelo de Asturias, de que fuese todo telemático y quitarnos todo ese papel para que los abogados no miren lo que tienen en la silla de al lado, en la sala de vistas, que eso influye también en los edificios que hay, en las sedes judiciales que hay, porque no hay espacio para meter todo lo que hay. Es decir, cuando se meten unos expedientes en una sala de vistas, el volumen que tiene que haber dentro de esa oficina judicial tiene que ser bastante elevado como para repartir los expedientes. Es decir, no se reparten porque sí, ni se dejan por capricho en un sitio. Es porque no queda otro remedio. Si no, estarían metidos en sus armarios con su puerta cerrada para que nadie lo vea. Pero es porque en los armarios no entran. Victoria, rapidito, que nos quedan 3 minutos, por favor. Pues yo destacar la labor del procurador, porque es lo que me toca. Yo sí que creo que es esencial, es como un engranaje, como muy bien ha dicho don Ángel Campo. Creo que damos luz en el juzgado a ciertas ideas porque vemos muchísimos procedimientos, llevamos muchas jurisdicciones, damos muchas ideas de esto es así, pero notifica de aquella manera. Bueno, tenemos mucha experiencia. También creo que es muy importante ir a sala porque es cuando te enteras realmente de las pruebas que se practican, los oficios que se mandan. Bueno, hay veces que hay letrados que están pensando en lo importante, por supuesto, pero para eso tienen al procurador, mira a ver el documento que te han dado, si está fuera de plazo, recurre en reposición. Yo sí que cuando estamos en estrados, que ahora por el COVID no podemos, estamos en el público, pero si estamos en estrados creo que a ciertos letrados, claro, aquí es un mundo de letrados, entonces a ciertos letrados sí que siempre me dicen, Victoria, siéntate a mi lado, se sienten arropados en estrados. Y luego de cara al cliente creo que, hablo muy rápido porque me he dicho que tengo poco tiempo, de cara al cliente creo que también estamos mucho más localizables que el abogado, porque el abogado, por supuesto, tiene que ir a notarías, tiene que encerrarse, estudiar jurisprudencia, atender clientes, ir a juicios, un sinfín de cosas. El procurador también, por supuesto, pero vivimos por y para el móvil. Entonces, un cliente tiene un apuro, hacemos un poco de filtro. Dices, bueno, para eso tiene la secretaria. No, porque la secretaria que tenga el letrado no tiene la carrera de Derecho, no sabe de procesal y nosotros también le sabemos calmar, explicar, decir. Yo tengo una pregunta constante que tengo, vamos, incluso hoy me dan una demanda y llamo al cliente, me presento, ¿cuándo me van a señalar? Entonces dices, bueno, espérate, que te cuento, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí les tranquiliza, saben que no tiene... ¿Me puedo coger vacaciones mañana? Sí, cógetelas, porque el juicio tiene que pasar por todo lo que hemos explicado en esta hora, ¿no? Y creo que hemos dado un poco luz a todo esto que los clientes tanto y tanto preguntan, y los procuradores ahí creo que también hacemos nuestra pequeña labor. ¿Adino? Bien, yo ratificar lo que han dicho Victoria, que ha sido la última que habló, especialmente lo que han dicho Miguel y José Luis. La falta de medios personales es lo más importante, también los medios tecnológicos, por descontado.
Hubo una época en el año 77, 78, que éramos 2 o 3 trabajando en el juzgado y lo sacábamos adelante sin ningún medio informático. Quiero decir que la parte personal para mí es la más importante. Es muy importante llevarse bien. Es muy importante la comprensión entre todos, con el ciudadano, entre los compañeros, con los profesionales. No olvidemos que el procurador tiene una faceta importante de colaboración con el juzgado en muchas actuaciones que puede hacer. Entonces, es muy importante la comprensión y la unión. Vamos todos en el mismo barco, que todos nos equivocamos. Y es importante también saber pedir perdón cuando nos hemos equivocado. No pasa nada, porque somos humanos y tenemos que hacerlo. Sea un ciudadano, sea un profesional, sea un compañero, sea un tramitador, no importa, todos nos equivocamos y aquel que diga lo contrario miente. Y después también saber que las personas tienen derecho a hablar con el juez, con el letrado, con los funcionarios. Tienen ese derecho porque está reconocido. Cuando una persona va a un juzgado y dice quiero hablar con el letrado de la Administración de Justicia, tiene ese derecho y el letrado tiene que estar atento a eso y hablar, no importa, no pasa nada. A veces perder un poco de tiempo en ese aspecto tranquiliza a la persona que viene y también a lo mejor favorece al juzgado de paso. Importante. También las personas tienen derecho a saber nuestro nombre para dirigirse a nosotros. No somos números, no somos... Ojalá lleváramos todo con nuestro nombre para que las personas pudieran dirigirse a nosotros con nuestro nombre y saber quiénes somos y con quién está ya hablando. Estos son temas que creo que son de tipo humano que favorecen también al juzgado. Y también quiero dejar eso apunte y esa reseña. Muy bien. Gerardo. Siempre me pones el último. Ya está casi todo dicho, pero bueno. Yo primero siempre quiero dejar constancia de la necesidad de crear el orden jurisdiccional de familia, que Ángel lo ha apuntado antes. Por lo menos en los asuntos de familia eso ayudaría mucho. Luego, creo que el problema no es de las personas, sino que es, pues como casi todo, de calado político. Es decir, la importancia que tú des a la justicia y a resolver los problemas. Por algo, de los servicios públicos, la justicia es de las peor valoradas, y no es por el personal, por el personal humano, sino por la falta de medios personales, pero es la propia estrategia. Quiero decir, yo he oído alguna vez con algún juez o algún magistrado que me comenta que le viene un interino que no tiene ni idea de derecho, que es licenciado en historia y que tiene 6 meses porque va a sustituir a otra persona para formarse. Es decir, y que al final no cuentan con él, porque lógicamente todo el esfuerzo para formar no les vale la pena. Entonces, así es muy difícil hacer equipo, el equipo que hablaba Ángel, porque y luego los medios técnicos también. O sea, estamos diciendo que no caben, acaba de decir José Luis que no cabe a mí me ha llamado la atención, no sé al resto, pero que no caben los expedientes en un archivo. En fin, me parece un poco heavy que no quepan. Y luego, efectivamente, que Madrid no tiene medios suficientes y por eso seguimos con el papel, porque es muy grande, comprendo que es un monstruo y entonces, pues bueno, pues todo eso hace que realmente sea todo muy complicado y yo sigo pensando que el personal humano en general, con alguna excepción, como en todos lados, es encantador. Yo cuando voy ahí como letrado me atienden con mucha amabilidad y con mucha paciencia, porque comprendo que los abogados están muy bien. Y, en fin, en general, la estructura funciona. Y, bueno, y dejar, yo creo, un pozo muy positivo. Yo creo que si alguien tiene interés en saber efectivamente cómo funcionan los juzgados, creo que con todas las personas que han hablado, pues sabrán un poquito más y habrán aclarado un poco qué es lo que ocurre ahí dentro, ¿no? Pues muchísimas gracias a todos. Sé que podíamos estar hablando otra hora y media, pero bueno, este tipo de programas tenemos que entender que no nos lo permite porque la gente se cansa muchísimo y quizás lo realmente importante está al final y no llega a verlo. Entonces, a todos los asistentes os emplazo a que si queréis, si os apetece, un poquito más adelante para que no sea tan repetitivo, podamos seguir hablando del tema y es un tema muy interesante. Gracias, Ángel. Un abrazo enorme.
Miguel, muchísimas gracias. Un placer. Gracias a vosotros. Victoria, muchísimas Gracias. gracias. Conmigo. Adino, encantado. Que disfrutes de tu jubilación, que según nos has comentado con Ángel, son muchos años trabajando y todo merece un descanso, un merecido descanso. Gracias, muchas gracias y especialmente a Ángel porque siempre me valoró más de lo que creo que soy, pero bueno, se lo agradezco sinceramente, sí. Lo que te mereces, Aladino. Tú Pues, también. Luis, un auténtico placer, un saludo. Sé que te he puesto en compromisos y bueno, estamos todos en familia, como se suele decir. Sí, nada, ha sido un placer. Ha sido un placer. Muchas gracias a todos. Gerardo, un Gracias abrazo. por contar conmigo otra vez. Y este es un programa con mucho fuste porque hay 3 pilaristas, ni más ni menos. Es lo que tiene. Y 3 asturianos. Ay, Asturias. Ay, ¿cómo pasearíamos ahora por la playa de San Lorenzo y las Caleronas allí? Nos contaríamos unas buenas anécdotas. Que lo podemos hacer, que si nos confinamos tranquilamente, si guardamos las distancias de seguridad, si utilizamos las mascarillas, por favor, quiero veros a todos muy pronto en el programa. Muchas gracias por contar con la asociación en el comienzo de esta segunda temporada de eventos de YouTube en el canal de la APCS. La próxima semana, el próximo martes, hablaremos de la pensión compensatoria e indemnización al excónyuge. Hasta entonces, saludos cordiales, muy buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes. Hasta luego.